Somos el grupo número 2 que va a hablar acerca de la posguerra fría. Los integrantes son María Pérez, David Palacios, Bárbara Muñoz, Liz Morís, Javier Mateluna y yo, Montserrat González. Primero que todo, vamos a hablar acerca del contexto histórico. El contexto histórico, vamos a comenzar con lo que nos dejó la posguerra fría. Como principales hitos a tocar tenemos la disolución de la Unión Soviética tras múltiples problemas internos del partido, que en 1980 provocaron que el país sufriera su caída debido a la implementación de las reformas Glasnost y Perestroika, que dio su fin y disolución en 1991. También vamos a hablar acerca de la caída del muro de Berlín. El muro se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, dividiendo a Alemania en dos partes: la República Federal de Alemania, que era capitalista, y la República Democrática Alemana, que era socialista, pero que en 1989 se produce su caída de la forma más pacífica posible, sin la necesidad de armamento, ya que ambos ciudadanos de ambas partes del mundo comienzan a destruir esta muralla. También tenemos que hablar acerca de la tercera revolución tecnológica, con la masificación de la información y de los medios de comunicación y la reciente ola de las energías renovables provoca que los primeros pasos de la era tecnológica y globalizada en cuanto a sus esferas políticas, ya que los países comienzan una nueva interacción pacífica postguerras, también sociales, donde el mundo tiene un nuevo despertar ideológico mucho más amplio que solo dos grandes ideologías, y económicas, donde las fronteras económicas caen, provocando una interdependencia entre países cada vez más fuerte y décadas más tarde. Acá podemos evidenciar el mapa acerca de cómo el mundo se dividió en dos grandes bloques: el bloque capitalista estadounidense y el bloque socialista soviético, donde ambas potencias buscaban distintas formas de legitimizar la intervención militar a través de operaciones. La Operación Truman en Estados Unidos, que afectaba a todo el continente americano a través de diferentes operaciones militares, que en Chile se llamó la Operación Cóndor, mientras que en el bloque soviético intentaban no perder el rumbo luego de las distintas crisis internas que sufría el régimen, que se arrastraban desde los finales de la Segunda Guerra Mundial, y como dije anteriormente, que hasta 1991 se disuelve, pero con las últimas reformas, Glasnost y Perestroika, que fueron desde 1985 hasta la caída en 1991. Por otra parte, vamos a hablar también acerca de los tres grandes puntos de nuestro trabajo. La primera es las tres etapas del sistema, que es la etapa de transición, la retro-westfaliana y la post-westfaliana, a la cual nos vamos a referir. Un segundo aspecto, que son los aspectos económicos que pasaron a partir de la posguerra fría, donde hay un nuevo orden económico sin fronteras ni monopolización. La tercera es que en Latinoamérica las nuevas potencias regionales como lo son Brasil y México pronunciando su presencia en el continente. Ahora mi compañera María Pérez va a comenzar con su exposición. Muchas gracias. Las tres etapas del sistema político internacional fueron planteadas en el ensayo de Alberto Rocha, en el sistema político internacional posguerra fría y regiones mediadoras. La primera etapa, conocida como etapa de transición o etapa de reestructuración del sistema internacional, se da inicio, y tal como mencionamos a modo de contexto histórico, con el fin de la Guerra Fría. Este fue el inicio de un cambio de paradigma que se construyó durante 28 años en los que existió el muro de Berlín y que separó en un sistema bipolarizado al mundo. Tras la caída del muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética en 1989, se da inicio a dos grandes cambios que se desarrollan durante esta primera etapa. El primer cambio es el término de la bipolaridad mundial. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se alzaron dos nuevas potencias hegemónicas: la URSS, quien representaba el bloque socialista, y Estados Unidos, quien representaba el bloque capitalista. Ambas potencias dividieron a Europa desde 1945 hasta 1989 y se extendieron a algunos países como Cuba, Japón y Corea.
Europa se volvió a encontrar debido al triunfo de la potencia capitalista y formó así en 1993 la Unión Europea, la cual ya había dado sus primeros pasos en 1948 como la Comunidad del Carbón y el Acero, integrada principalmente por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. A partir de 1993 y la incorporación del resto de Europa, ese momento se inicia un mercado único y el fin de las fronteras entre los países que conforman dicha comunidad. Pero de otra parte, nos encontramos con la refundación de la hegemonía y el fortalecimiento de la supremacía de Estados Unidos, que está directamente, bueno, debido a que Estados Unidos está directamente ligado a la caída de la Unión Soviética. Este mérito es ampliamente asociado a la figura del expresidente George Washington Bush, quien dio la estocada final al plan liderado por su antecesor Ronald Reagan en contra de la perestroika. Citando a Messina, un sistema unipolar se consolida cuando en Estados Unidos se vuelve un poderoso que no es posible que conforme una coalición o poder contrahegemónico exitoso. Su posición privilegiada es lo que garantiza su seguridad nacional, y que al tener bajo su control una cantidad desproporcionada de recursos políticos, económicos y militares, ningún otro actor le representa una amenaza verdadera. Durante este periodo unipolar, que se da después de la Segunda Guerra Fría, Estados Unidos impulsó una estrategia centrada en su liderazgo en 4 áreas centrales del sistema internacional: la preponderancia militar, la creación de alianzas, la integración de otros estados en el mercado, instituciones diseñadas por él y la no proliferación nuclear. Ahora le doy paso a mi compañera Liz, que hablará de las otras 2 etapas. La segunda etapa es la etapa post-westfaliana, que va desde 1993 al 2001. Los cambios de las posturas del mundo ante el legado de Westfalia estarían yendo a la par con la posmodernidad instalada en la sociedad. Es decir, procesos como la globalización implican una crisis dentro del sistema internacional. Dentro de estos años se cuestionan las bases de este sistema y ejemplos de estos son el Estado-Nación, que por primera vez impactado por la globalización y la regionalización comienza a perder centralidad. También está el cuestionamiento del principio de efectividad, que establecía la supremacía de un Estado sobre otros, y además introducía la regla informal de poder crea derecho. Y por último está la crisis de la ONU, ya que ésta no logra entender o atender las demandas de la globalización y de la regionalización. Aparte llega el gobierno de Estados Unidos, el Partido Demócrata, encabezado por William Clinton, y con él propuestas de cambio en la economía y la política exterior principalmente. Primero tenemos el multilateralismo, que habla de una negociación para abrir fronteras en el mundo y formar un mercado global. Luego tenemos el eje de las relaciones internacionales, donde se habla de centrarse en la economía y el comercio por medio de firmas de tratados comerciales. También tenemos el énfasis puesto en cuestiones relativas a la democracia representativa, tales como derechos humanos, derechos nacientes, regionales y globales. En síntesis, Estados Unidos busca apostar por un proyecto económico global de naturaleza neoliberal. La tercera y última etapa habla de la etapa retro-westfaliana, que es en sí una contratendencia a la post-westfaliana, ya que busca obstaculizar los avances y desenvolvimiento de esta, y esto ocurre cuando Estados Unidos en el 2001 comienza a tener una gestión republicana, al mando de George Bush, la cual difiere en varios aspectos con la gestión demócrata, tanto sobre la política económica como la política social y exterior. Uno de los puntos que él toca son el Estado-Nación como pieza fundamental del sistema político de nuevo, y también sobre la globalización como un proceso secundario. También se habla de una competencia abierta de estados, pero solamente de estados grandes, y la ONU es puesta en cuestión, ya que si no sirve para los intereses estadounidenses, entonces es inútil. Y también Estados Unidos busca fortalecerse como una superpotencia con ayuda de ciertos países amigos. En su segundo mando, él intenta, ya debido a la modificación de tiene que tener ciertas modificaciones parcialmente sobre su política exterior, ya que algunas grandes potencias se vieron con resistencia, como Francia y Alemania.
Puntos de esto fue que Estados Unidos tenía que ir a foros internacionales en busca de apoyo a sus antiguos aliados, se permite la multipolaridad económica y se practica una combinación entre comercio y seguridad. Es decir, en este segundo mandato se llega a la práctica de una política exterior unimultilateral, es decir, unilateralismo en cuestiones de seguridad y multilateralismo en cuestiones comerciales. Y ahora se hablará de los aspectos económicos que se podrían considerar. Bueno, los aspectos económicos a considerar post-Guerra Fría tienen que ver, por ejemplo, con las revoluciones pacíficas de Europa Central y la Europa Oriental, que allanaron el camino para superar la división europea. Ya en la temprana fecha del 3 de octubre de 1990, se estableció la unidad de Alemania y de común acuerdo con sus vecinos. Al poco tiempo se daría pasos hacia una integración europea. Al acuerdo sobre la Unión Económica y Monetaria le siguió en 1992 el Tratado de Maastricht, en virtud del cual las comunidades europeas se convirtieron en la Unión Europea, asentada en una política exterior y de seguridad común y una cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior. Símbolo de esta convergencia, a partir del año 2002, se introdujo el euro como moneda común, inicialmente en 2 estados europeos. Y bueno, en el continente americano, al principio de la década de 1990, en Estados Unidos, sus fondos monetarios contaban con un exceso de recursos económicos, debido a que ya no tenía la necesidad de destinarlos a la lucha contra el comunismo, por lo que pudo diversificar su agenda de política exterior para combatir nuevos riesgos en el escenario internacional. Alrededor del mundo, los partidos libertarios, liberales y nacionalistas, por otro lado, se beneficiaron de la caída de la Unión Soviética. Como el capitalismo había ganado, como la gente lo veía, el socialismo y el comunismo en general disminuyeron en popularidad. Un ejemplo de políticas económicas en los países escandinavos socialdemócratas es que privatizaron muchos de sus bienes comunes en la década de 1990. Y esta acción reabrió un debate político sobre las nuevas instituciones modernas, instituciones privadas. Y Estados Unidos, habiéndose convertido en la única superpotencia mundial, también pudo utilizar esta victoria ideológica para reforzar su posición de liderazgo en el nuevo orden mundial. Y se afirmó que Estados Unidos y sus aliados están en el lado correcto de la historia. A su vez, también Estados Unidos se convirtió en la influencia más dominante sobre la economía mundial. Ahora le damos paso a las potencias regionales. Bueno, como bien sabemos, las consecuencias de la Guerra Fría o la posguerra fría no solo afectaron al continente europeo, sino que también al americano, el cual se vio sometido a diferentes procesos de reestructuración del sistema interamericano, que tuvo como resultado un nuevo orden hegemónico, que en este caso vendrían siendo el surgimiento de estas nuevas potencias regionales en América. Un ejemplo claro de esto vendría siendo Brasil y México como hegemonías regionales, ya que éstas cuentan con las características necesarias y las capacidades duras y blandas para ser reconocidas como regiones mediadoras frente a conflictos. Las características son, número 1, cuentan con los recursos suficientes para generar organización y de orden regional, que en este caso vendría siendo un nuevo orden geopolítico, territorial y estratégico. Número 2, son capaces de impulsar la conformación de microsistemas y de mesosistemas, o sea, que son capaces de abastecer a otras regiones. Y 3, su base natural de acción son los estados periféricos vecinos, su propia región y cercanos. 4, son más favorables a la cooperación y a la corrección de sus relaciones con los estados periféricos y cercanos. Y 5, los subhegemones pueden ser líderes regionales.
Brasil y México, como potencias regionales mediadoras, juegan el rol de arbitraje y conciliación entre los estados pequeños y las potencias mundiales, tanto en el sistema interamericano como en el sistema interestatal internacional. Por otro lado, las políticas exteriores de Brasil y México, durante casi todo el siglo XX, hasta inicios de los años 80, México orientó su política exterior en función de casi todas las doctrinas de Juárez, Carranza y Estradas, que defienden la no intervención, la soberanía nacional, la integridad territorial y el no alineamiento. Asimismo, Brasil orientó su política en el mismo siglo en función de la doctrina de Río Blanco, que se proponía dar mayor énfasis al panamericanismo, establecer una alianza estrecha con los Estados Unidos y ejercer liderazgo en toda Sudamérica e incrementar el prestigio nacional de Brasil en el extranjero. Y por último tenemos las funciones de mediación de Brasil y México. México y Brasil son estados importantes de desarrollo medio y líderes entre los estados latinoamericanos y caribeños. Por tanto, son potencias regionales mediadoras. Por ello, México y Brasil han logrado establecer una relación triangular con Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Si nos damos cuenta en el esquema, vemos que Estados Unidos tiene una aceptación relativa hacia México o México hacia Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que México acepta esta relación hegemónica teniendo Estados Unidos arriba de la cabeza hacia él, aceptando sus políticas económicas, geográficas, etc. Y por otro lado tenemos a Estados Unidos con una resistencia relativa a Brasil. Quiere decir que Brasil no acepta del todo el liderazgo de Estados Unidos hacia ellos. Otra de las características que encontramos de México, que sería un subhegemón en Centroamérica y el Caribe, o sea, que viene después de Estados Unidos en cuanto a jerarquías, y que también funciona como nexo entre América del Norte, América Latina y el Caribe, o sea, como un intermediario. Brasil también es como un subhegemón en América del Sur, o sea que también de alguna forma acepta su jerarquía secundaria ante Estados Unidos, y también como catalizador en América del Sur y América del Norte y el Caribe. Conclusión. Los cambios dramáticos que se produjeron a partir de los años 90 no generaron un nuevo orden mundial, pero sí un mundo más global e incierto. Es aquí donde aparecen los conceptos de gobiernos globales como potencias mundiales, como en el caso de Estados Unidos, potencias regionales, como en el caso de Brasil y México, como lo mencionaba anteriormente mi compañera, y países de menor y mayor dependencia, como el caso de Chile, Argentina, o bien ya Venezuela, Perú y Bolivia. Desde ahí nacen las tensiones, el terrorismo, la recesión de 2008 y actual, entre otros hechos. A partir de ahí también surgen entonces actores y nuevas potencias como China e India. Esto también va a provocar nuevos desafíos para la ONU y el multilateralismo, como las pandemias, el caso del COVID-19 y todas las variantes que tenemos actualmente, el cambio climático, los problemas ambientales, y van a surgir nuevas líneas de acción como para la Agenda 2030. Basándome en el libro del doctor Wilhelmi y el doctor Eduardo Araya, escrito el año 2020, podemos concluir de manera analítica y reflexiva que América Latina tiene presencia internacional como ente colectivo y actores nacionales y subregionales, sin alcanzar su potencial máximo. En este sentido, existe sentido de pertinencia en la diversidad. Aparece lo latinoamericano y también lo interamericano. Y bueno, y además se producen relaciones complejas. Esto va a querer decir que, por ejemplo, los gobiernos subregionales como México y Brasil sí pueden llegar el día de mañana a ser potencias mundiales a medida que vayan cumpliendo sus objetivos, proyectándose en la agenda del año 2030. También como grupo consideramos que la posguerra fría y las consecuencias que trajo esta van a impactar por lo menos toda la agenda del año 2030 y quizás para todos los nuevos desafíos que van a surgir
en las potencias subregionales, sobre todo, y en los países que están aún con una dependencia relativa y dependencia mayoritaria de los gobiernos globales. Aquí tenemos las referencias. Como decía anteriormente, tenía el libro del señor Dr. Wilhelmi y el Dr. Araya. También tenemos El fin de la Guerra Fría, Guerra Civil y el liderazgo de Estados Unidos, que fueron las primeras fuentes que nos ayudaron a desarrollar esta investigación, y las demás son de manera complementaria. Gracias por su atención.